probable que a muchos les sorprenda quizás el que nos escuchen que estamos celebrando la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Porque piense que quizás eso es una fiesta de los judíos, que dicen algunos, ¿no? Pero me gustaría que reflexionemos o vayamos a la palabra para ver una de las promesas. Ya empezamos otra vez. Bueno, de momento aunque sea puedo ver lo que digo. Bueno, permitirme que tengo que reiniciar. En este momento en el que Moisés estaba hablando con el Señor, le estaba trayendo palabra, el Señor le dio indicaciones de las cosas que su pueblo tenían que hacer, ¿vale? Y, por ejemplo, vemos en el versículo 18 de que lo que está en este momento el Señor es diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer su pueblo. Dice el 18, celebra la fiesta de los panes sin levadura o de los ácimos y come de ese pan durante 7 días como te lo he ordenado. Celebra esta fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Por ejemplo, en el 22 dice, celebra con las primicias la fiesta de las semanas, o Shavuot, ¿verdad? Y también la fiesta de la cosecha del fin de año, que sería esta fiesta de Sukkot. Y dice, todos los varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Todos los varones deben de presentarse delante del Señor, ¿cuántas? 3 veces al año. Entonces, y aquí está la promesa, yo echaré de tu presencia, codiciará. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. ¿Sí? Es una promesa de protección de nuestros enemigos. El enemigo pasará de largo y no nos verá, no codiciará nuestra tierra, no codiciará lo que nosotros tenemos. Esas 3 veces al año, el pueblo, en concreto el llamamiento era a los varones, pero entendemos en Cristo varones, mujeres, acudimos, ¿no? O sea, la llamada era a acudir a Jerusalén para celebrar sus fiestas, ¿sí? Las primeras fiestas que se celebraban en primavera eran, a ver si poco a poco vamos, cuando dimos esa serie sobre los Moed de Dios o las estaciones, los tiempos de Dios, la primera era el Pesaj o Pascua, que celebrábamos esa misma noche, comenzaba la siguiente fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Luego, en una fecha determinada, dentro de ella había otra fiesta que se llamaba de las primicias. 3 fiestas en un encuentro en el que allí acudían los varones, ¿verdad?, a Jerusalén. 50 días después se celebraba otra fiesta. Esa fiesta suele ser más conocida entre nosotros, la fiesta de Pentecostés. Eso es un nombre nuevo, ¿vale?
Pero ¿qué significa Pentecostés? De penta, ¿qué es penta? De 50, de 5, de 50, ¿vale? Lo que era 50 días después, por eso se dice Pentecostés. A esa fiesta también se le llama la fiesta de las semanas. Sí, porque era 7 semanas después y al día siguiente. Sí, o Shavuot. Sí. Y allí los varones también estaban invitados a ir a Jerusalén. Bueno, invitados, llamados a ir a Jerusalén, ¿sí? Y en el último tiempo estaría, ¿qué fiesta celebramos hace, ya no me acuerdo qué fue, el domingo pasado o el anterior? Hace 2 domingos, de las trompetas, Yom Teruah, ¿sí? El día de las trompetas. A los 10 días de esa fiesta ocurría un evento, Yom Kippur, o fiesta, día de la expiación, del perdón. Eso pasó este día 4 o 5 de octubre, ¿vale? Y de seguido el día, a los 15 días, es la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Es la misma palabra, ¿vale? Pero es bueno que vayamos entendiendo, ¿no? las palabras. Ahora, lo que me gustaba ver es que hay una promesa de protección para el pueblo de Dios si el pueblo sabe celebrar sus fiestas. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que entender. El Señor trae una promesa de protección para el pueblo cuando su pueblo celebra sus fiestas. Es por eso que quizás poco a poco vamos como tomando el ánimo de entender. Absolutamente todas hemos dicho siempre que están hablándonos de quién, de Jesús. Absolutamente todas, ¿verdad? De los momentos claves de Jesús para con nosotros. ¿Sí? ¿Cuál creéis que podría ser una buena estrategia del enemigo contra el pueblo de Dios? ¿Cuál? Quitarlas. Efectivamente, una buena estrategia de ese enemigo es que no celebremos las fiestas. Si esas fiestas va a traer protección al pueblo de Dios, pues listo, les confundimos a toda esta gente, no las celebran y no están bajo mi promesa, bajo mi pacto, ¿verdad? Así que ese ha sido siempre su plan. Vamos a ver, os lo voy a leer voy a leer el Salmo 74:8, pero quiero que me sigáis a mí porque os voy a leer con la Biblia textual, o podría ser también la Biblia hebraica, lo traducen igual, ¿vale? Y dice este versículo: dijeron en su corazón toda su familia una, venid y eliminemos todas las fiestas de Dios de sobre la tierra. Este era el clamor, el Salmo 74 está hablando Asaf, ¿sí? Un levita, y él en medio de toda la declaración que está haciendo, en medio de ese clamor, de esa queja de un pueblo que está exiliado, él nos revela cuál fue la estrategia del enemigo, ¿no? Igual uno dice, ay, pero eso seguro que es tema de versiones. Vamos a leer en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7. Os la voy a leer también con la Biblia textual. Daniel 7:25 dice así. Esta profecía está hablando del anticristo. Aquellos que hemos estado en la clase y aquellos que sois más entendidos, ya habéis visto que si los dragones, las trompetas, los cuernos, los 10 cuernos, etcétera, etcétera, está hablando todo en ese contexto de cómo va a actuar el anticristo. Y en el versículo 25 dice, hablará palabras contra Ilaya, es el Altísimo, y quebrantará a los santos de Leonín. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Intentará cambiar los tiempos. Moedim,
¿Os acordáis de esta palabra? Algunos hacen así. Vamos a explicarlo así rápido, muy rapidito. Ordakazue bi aulki. Aquí tenéis. Ahí está. La palabra moed, lo que significa son tiempos concretos, tiempos de encuentro. ¿Os acordáis que lo podíamos traducir también como las citas de Dios? ¿Sí? Y en estas citas, en estos moed, en estos tiempos especiales, es cuando hay un encuentro. La palabra moed, no sé si a alguno le gusta más estudiar la Biblia y el griego y todo eso, vendría a ser como la palabra kairos, que es un tiempo especial del Señor, un tiempo de encuentro que quiere tener con su pueblo, ¿vale? Ese ha sido siempre una estrategia de nuestro enemigo contra el pueblo de Dios. Él sabe, como decía hace un momento, que si cumplimos esas fiestas vamos a quedar protegidos, he dicho, ¿verdad? Bajo una promesa. Por ejemplo, después de Alejandro Magno, hubo el territorio, vamos a decir todo aquello, el imperio griego que conquistó Alejandro, se dividió en 4 generales que tenía Alejandro, ¿sí? Uno de ellos era Seleuco, uno bastante malo, por cierto. Vale. Un descendiente de este señor, de Seleuco, no os voy a dar la clase de historia, eso solemos hacer en la escuela bíblica, pero un descendiente de este señor, un tal Antíoco Epífanes IV, él lo que hizo fue, llegó a, cuando tenían tomada la tierra, tenían control sobre la tierra de Israel, él llegó a prohibir la celebración de las fiestas, además de profanar también su templo, ¿sí? De un cerdo, etcétera. Bueno, él, muy perversa la cosa, ¿vale? Como para estorbar, como para poner freno, como para dañar, ¿sí? Las fiestas del Señor. ¿Os suenan los macabeos? ¿Sí? Bueno, pues estos señores, esta familia, la familia de los macabeos, se levantó en rebelión precisamente por esto, ¿sí? Porque estaban viendo que estaban cambiando los tiempos y estaba siendo robado el entendimiento a Israel, ¿vale? Posteriormente, esto ya igual os suena un poquito más, hacia el año 300 después de Cristo, un poco más, un emperador romano, Constantino, un adorador al sol invicto, que quiso reconciliar el cristianismo con todo lo que era ese politeísmo que tenía los romanos, hizo una mezcla de festividades y empezó a querer dar carácter cristiano a las celebraciones paganas que existían, ¿no? De los dioses que ellos tenían. Voy a quitarlas. Esto que está, venga a hacer clic, clic, clic. ¿Se entiende esto? No, ¿sí? No. El emperador romano Constantino, ese que se dice que no se sabe si se convirtió al cristianismo, dicen algunos que igual se bautizó antes de morirse. Este señor, según su lápida, era un hombre que era un adorador al sol, ¿vale? El sol invicto, como le llamaban ellos, ¿vale? A quien no se le puede hacer frente, ¿sí? Este señor tomó una estrategia en contra del cristianismo o desde otro punto de vista a favor del cristianismo, y lo que hizo fue absorberlo, ¿sí? Él lo que hizo fue ponerse al lado de las cabezas de la iglesia cristiana. Entonces empezó en la influencia a aquellos que eran obispos y él empezó a convocar los concilios, los encuentros, para que se tomase determinaciones dentro de la iglesia cristiana. Este señor fue un señor que era
no olvidemos, un emperador, y en esos tiempos se adoraba al emperador, ¿sí? Como Dios. Este señor lo que hizo fue empezar a meter la influencia de forma que uno, que al final le llamaron como papa, tomó determinaciones y estableció las festividades, ¿vale? A aquellas que eran paganas se les dio un tinte cristiano. Por ejemplo, ¿qué día se suele decir o se celebra el cristianismo que nació Jesús? El 25 de diciembre. Vale. Que ocurrió cuando los ángeles anunciaron la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era? Una escena que solemos representar muchas veces o que se representa muchas veces. Los pastores. ¿Dónde estaban los pastores? En el campo. ¿Con quién? Con sus ovejas, ¿verdad? Estaban cuidándolas de noche, ¿no? Y ahí es donde aparecen los ángeles y les dan las noticias. ¿Estoy equivocada o no? Muy bien, ¿no? Vale. Diciembre. En esa época no hay pastores en el campo. No hay ovejas en el campo. Es un tiempo en el que ya todos los animales han sido ya recogidos. ¿Vale? Con lo cual sabemos, y eso no se atreven a negarlo, ¿no? A ciencia cierta que 25 de diciembre, desde luego, no era el día del nacimiento de Jesús. ¿Vale? No era ese tiempo porque no correspondía. Pero entonces, ¿quién se imagina con todo lo que estoy diciendo? ¿A quién podría corresponder la fiesta del 25 de diciembre? ¿A quién? Al sol. El día de la fiesta al sol invitó, que la celebraba todo el Imperio Romano, era el 25 de diciembre. ¿Vale? No me quiero meter en eso porque no es el día, no es el tema. ¿Sí? Pero lo que quiero es sobre todo como que entendamos que se hizo un cambio, que este enemigo sutilmente, ¿sí? Primero lo hizo a la fuerza, ese Antíoco enfrentando y prohibiendo los tiempos, pero después, como sabe el enemigo, sutilmente entró dentro del cristianismo para condicionar todas las fechas, ¿sí? Comenzó a tapar una festividad de sus dioses y ponerle un nombre cristiano, ¿vale? Como por ejemplo el Día del Sol. Y no me quiero meter ahí, pero por ahí tenía otros datos de Nochevieja y Año Nuevo, que ese es otro día de otro Dios, ¿vale? Pero ¿será que nosotros los cristianos debemos de celebrar estas fiestas todavía? ¿A qué lo estás pensando? Y ahora ya no estoy hablando de Navidades, ¿eh? Eso tú sabrás si lo haces. Pero que sepas que es al Dios Sol, ¿eh? Esa festividad. Estoy hablando de los Moedim, de los tiempos de encuentro que el Señor ha determinado. Esos que tienen una promesa. ¿Tiene que celebrarlos? Por cierto, aclarar una cosa. Que Constantino y muchos de los que le seguían tenían un odio bastante fuerte por los judíos, ¿vale? Había un rechazo, ¿vale? Con los judíos, que eso también se infiltró en el cristianismo. Vamos a Zacarías. Vamos al profeta Zacarías. Entendemos que si nosotros no tenemos que celebrar estas fiestas tienen que desaparecer, digo yo. ¿Os parece? Zacarías en el capítulo 14. A partir del 16. Bueno, leeré una parte. Dice: entonces los sobrevivientes de todas las naciones, está hablando del milenio, hermanos, amigos, está hablando del tiempo que todavía no ha llegado, ¿vale? Dice: entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén
subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar, ¿qué van a celebrar? La fiesta de los tabernáculos, o, ¿cómo se llama? Sukkot. Ahí le vamos pillando. ¿Sí? Aún en el milenio se cumplirá esta fiesta. ¿Por qué? Ahora lo vais a entender. Porque en el milenio todavía esa fiesta no se habrá completado del todo. Cada fiesta, cada moedim, cada tiempo de encuentro tiene mensajes, ¿sí? Tiene mensajes. Todos podemos entender qué pueda significar la Pascua. ¿Qué podrá significar la Pascua y una muerte de un cordero? La muerte de Jesús, ¿no? Está como fácil eso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estaban, veíamos las primicias, etcétera, etcétera. No me quiero meter ahí. La fiesta de Sukkot o fiesta de tabernáculos. ¿Por qué se llama? ¿Por qué digo Sukkot? Porque la palabra suka es la palabra en singular. Sukkot significa el plural, tabernáculos. Sukkah es un tabernáculo, ¿sí? Una chabolita, voy a decir, ¿sí? Que, como hemos leído antes en Óscar, cuando él lo estaba leyendo y estaba leyendo sobre la convocatoria a esta fiesta, lo que decía Moisés o el Señor, ¿no? Porque decía que su pueblo había vivido durante todo el tiempo en el desierto, vivían en estas sucas, ¿sí? En Sukkot, ¿vale? Y luego posteriormente también se utilizaron para guardar animales, también se utilizaban como establos. Durante esta fiesta en la actualidad, todavía lo celebran los judíos y ellos a veces ponen en el balcón, hacen como tiendecitas, o sea, hemos puesto esto. Esto vendría a ser una suca también, pero es una suca especial, ¿vale? Luego eso ya entramos. Sería eso, un lugar, un habitáculo sencillo, ¿sí? Cubiertito, donde los judíos o las personas que celebren la festividad, ¿no? Pueden como vivir allí, dormir, ¿sí? Durante estos días, ¿no? Recordando ese largo periodo de tiempo, ¿no? Que estuvieron en el desierto. Ahora, como he dicho, estas fiestas apuntan a muchas realidades y esta en concreto a varias realidades, y hoy solamente quiero hablar de dos, así que voy a ir con carrerilla, ¿vale? La primera suca que el Señor ordenó construir fue aquella que era una réplica de lo que Moisés vio en el cielo. ¿De qué estoy hablando? Del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo que Moisés tuvo que construir y fue llamado a construir en el desierto como el lugar de encuentro, ¿no? Para con su pueblo, ¿no? Y su presencia, él marcaba su presencia con un tabernáculo que se montaba y se desmontaba. En realidad era una gran suca, ¿sí? Lo que él había mandado hacer. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios desde el principio fue habitar en esa suca, en ese tabernáculo, en medio de su pueblo. Eso es lo que el Señor tenía en su corazón, ¿sí? Y el pueblo, aquellos que leéis el Antiguo Testamento, sería bueno que lo hagáis. Podéis ver cómo estaban todos, absolutamente todas las tribus distribuidas alrededor del tabernáculo. El tabernáculo en el centro y las tribus por orden, 3 tribus al norte, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al sur, ¿sí? Cubrían absolutamente todo. Y en medio, el Señor. Pues aproximadamente 1500 años después, la presencia del Señor descendió a la tierra para habitar a su iglesia a través de la persona de
Jesucristo, el Dios hecho hombre. ¿Cómo se llama tu hijo? Immanuel. ¿Qué significa Immanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el mensaje. ¿Sí? Jesucristo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo, es Dios con nosotros. Como lo dice la palabra, ¿no? El Evangelio de Juan. Él dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y el Logos se hizo carne y habitó, dice Valera, tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? Esa habitación es el tabernáculo. Él se hizo tabernáculo, es lo que está queriendo decir. En realidad, en el original, lo que está diciendo él se hizo como esa suca, esa habitación. Entonces, por eso mejor traducido sería, se tabernaculizó, se volvió tabernáculo en medio de todos nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y ese es otro de los acontecimientos que nosotros estamos celebrando hoy, ¿sí? Cuando el Señor Jesús... Por eso hemos cantado por ahí un himno de Navidad, y alguien decía, uy, qué... ¿Sí? El Señor se hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, ¿sí? Él trajo los cielos a la tierra y en medio de nosotros, Él haciéndose hombre, vimos la gloria, vino la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús nació en estas fechas más o menos? Ya lo expliqué el año pasado, pero voy a hacer un repasito así rápido, porfa. Atentos, el que no lo pille o escucha la prédica del año pasado de la fiesta de los Sucots, que estará seguramente en la página, me imagino, no sé dónde está, bueno, por ahí, que se puede escuchar más despacio, ¿vale? Lo voy a intentar explicar rapidito. En base a los datos que tenemos de la Escritura, nosotros sabemos de Juan el Bautista, ¿sí? Vale. ¿Quiénes eran los padres de Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba el aita de Juan el Bautista? Zacarías. Y él era sacerdote. Zacarías, sacerdote. Cuando Zacarías recibió el mensaje de un ángel para decirle que Elizabeth, su esposa, que era estéril, iba a quedar encinta, Zacarías estaba sirviendo en el templo, ¿vale? ¿Os acordáis que se quedó mudo? Que salió y no podía hablar y todos decían, uy, ha visto un ángel, algo ha pasado, pero algo le ha pasado a este hombre, ¿vale? Bien. ¿Cómo sabemos en qué tiempo estaba sirviendo Zacarías? Mirad, en 2 de Crónicas, en el capítulo 8, nos explica que los sacerdotes iban tomando, iban haciendo presencia en el tabernáculo por orden. Había un orden establecido por familias, ¿vale? Zacarías en concreto, él pertenecía a la casa de Abías. Y si nosotros mirásemos en 2 de Crónicas, veríamos que a la casa de Abías le tocaba el octavo turno. El octavo turno. Estos turnos comenzaban desde la primavera, desde el mes de Abib, que el Señor había establecido como el primero. Y desde ahí comenzaban los turnos. Lo cual quiere decir que Zacarías estaba sirviendo en el templo más o menos entre mayo y junio. ¿Vale? Sobre todo mayo, finales, ¿sí? Entre mayo y junio. Cuando este señor termina su turno con esa promesa del Señor de que va a quedar su esposa embarazada, no creemos que haría viajes, volvería a casa, ¿sí?
Así que entendemos que Elizabeth queda ahí embarazada, según la promesa del Señor. Es decir, en junio queda embarazada, ¿no? 6 meses después, el ángel Gabriel aparece a María, la que fue madre de Jesús, y le da una noticia. ¿Qué le dijo? Que va a concebir un hijo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ella era una joven virgen, ¿no? Y ella lo que hace al poco tiempo, ¿qué es? Va a visitar ¿a quién? A Elizabeth, que era, no sé exactamente si era su prima, pero era familia suya, ¿sí? Y entonces el niño que llevaba Elizabeth ya la bendice por lo que ella ya tiene, ¿sí? Así que entendemos que a los 6 meses de embarazo de Elizabeth, ahí María concibe. Este tiempo es más o menos diciembre, ¿sí? A finales de diciembre. Si nosotros contamos una concepción normal, puede ser, ahora ya no son por meses, ¿verdad? Antes decíamos 9 meses. Son 40 semanas, 42 algunos, por aquí, ¿sí? Por ahí anda la cosa, 40, 42 semanas. Si nosotros contamos 40, 42 semanas, ¿a dónde creéis que llegamos? ¿A qué mes? ¿Septiembre u octubre? ¿Sí? Si son 42 u octubre, ¿vale? ¿Vale? ¿Me seguís? Igual un poco difícil así la primera que se escucha. Son muchos detalles, pero no me voy a parar aquí, ¿vale? Pero es para que entendamos que efectivamente, más o menos fue en este tiempo en el que Jesús nació. Y entendemos el hecho de que coincida, ¿no?, con la época en la que se celebra la fiesta de Sukkot, nos lleva a pensar de que Jesús, el Dios hecho hombre, que tabernaculizó, que vino a ser la Sukkah y la presencia de Dios en medio de su pueblo, sería lógico, ¿verdad?, que tenga relación con la fiesta de las Sukkahs. Y el otro tema, el otro anuncio al que apunta la fiesta de Sukkot, serían las bodas del Cordero. ¿Sí? La otra cosa que nosotros celebramos, hoy no es día de... Yo sé que todos los días vamos a dar gracias a Jesús por habernos salvado, yo sé que por haber muerto o resucitado, pero el centro de la mente de nosotros hoy no es ese. El centro de la mente nuestra debe de ser la fiesta de tiempo, el tiempo de bodas, el tiempo de encuentro, cuando Jesucristo va a venir y va a tomar a su esposa. ¿Os acordáis que Yom Teruah celebrábamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús con trompetas, con shofares, ¿verdad? ¿Sí? Yom Kippur, habrá juicio a las naciones. El Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios, con shofares de Dios, ¿verdad? Con voz de mando, y viene a aplastar a sus enemigos. Juicio a las naciones, Yom Kippur. Pero también viene a reunirse con su amada, ¿sí? Y eso es también a lo que apunta la fiesta de Sukkot. Así que comprender las prácticas nupciales nos pueden ayudar a entender muchas cosas que están en la palabra. Vamos ahí. Las jóvenes judías se solían casar en la pubertad. Eran muy jovencitas, ¿sí? Y normalmente se casaban con varones que solían ser bastante más mayores, hombres más maduros. De hecho, bueno, esto en comentario, se suele pensar, ¿no os habéis dado cuenta de que José no suele aparecer en las narraciones de la palabra? ¿Sí? Algunos piensan de que es porque al ser él más mayor que María, podría ser que ya estuviera fallecido, ¿vale? Que ya hubiera muerto. Pero bueno, como comentario. Se suponía que que la joven debía de llegar al matrimonio virgen, ¿sí? Porque si no era así, había
Testamento que decía que se le podía a esta mujer por apedreamiento. ¿Sí? Era por lo que José también estaba muy preocupado por María, ¿verdad? Aunque las uniones se basaban más en cuestiones económicas o sociales que románticas, hay textos, hay un libro que a veces nos resulta tan difícil leerlo en medio de la palabra que uno dice, ¿qué pinta esto aquí, verdad? Porque es un libro que exhala un erotismo, una cosa que dices, ¿por qué está esto en medio de la palabra? ¿Cómo se llama ese libro? Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un poema de amor, es un poema de deleite, ¿verdad? De la novia hacia el novio y viceversa, ¿sí? Es un poema que precisamente nos habla de esta situación de amor. Oh, amada mía, yo cada vez que lo leía, yo decía, yo que soy muy poco romántica, yo decía, eso ¿verdad? Me chocaba todo, ¿verdad? Pero si alguna vez no lo habéis leído, leerlo, os vais a sorprender, os vais a asustar, yo creo, ¿verdad? Algunos dicen, no quiero ni leerlos. Me parece, ¿verdad? Como un poco fuerte la cosa, ¿no? Que si tus pechos, que si tus tal, que si tu torre de marfil, que si tus dientes como de leche, como de vaca y no sé qué. Bueno, tiene unas expresiones así un poco, ¿verdad? De campo, ¿no? Que eran como sus expresiones, ¿no? Que a nosotros nos chocan, voy a decir, ¿no? A nosotros nos chocan. Pero dice cosas en las que nos encontramos con un tiempo de amores, voy a decir, ¿sí? Con ese romanticismo al que se llama romántico, ¿verdad? Que le gusten esas cosas, están ahí reflejadas en la palabra, porque está hablando del amor de nuestro Dios apasionado, hermanos, apasionado por su pueblo, por su iglesia, apasionado. Con deleite lo describe, ¿verdad? Cuando un joven deseaba casarse con una joven, fijaros, preparaba un convenio, preparaba un contrato para presentárselo a la joven y al padre de ella, ¿sí? Iba a la casa del padre y le presentaba un contrato. En ese contrato, él mostraba su voluntad de proveer para la joven y describía todos unos términos bajo los cuales le proponía el matrimonio. Esto era algo serio. Pero el hombre se comprometía con pacto hacia ella. Y eso lo miraba el padre de la novia y la novia. La parte más importante del contrato era el precio de la novia. El precio que el joven estaba dispuesto a pagar para casarse con la joven. Suena un poco esto, ¿no? A esclavo, ¿no? Pero así se llamaba, ¿vale? En las demás culturas también vemos, ¿no? Vemos en otras culturas como hay un regalo, una dote, ¿sí? Un regalo que el novio lleva, digamos, a la familia de la novia. Esto es así, ¿no? Yo cuando estaba preparando esto me acordaba de alguna vez que habíamos visto una prédica de, ¿cómo se llamaba este hombre? De Washer, de Paul Washer, ¿no? Donde hablaba de aquella historia de la mujer y de las vacas y de cuánto pagaba en aquella tribu, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquello era por vacas, ¿vale? Pero aquí había un precio, vamos a decir, que era como el valor que él consideraba, digamos, por la joven, ¿no? Si el padre de la novia estaba de acuerdo con el precio de la novia, con lo que él estaba dispuesto a pagar, el joven serviría una copa de vino para ella. Y si ella aceptaba el vino, significaría que aceptaba la propuesta. ¿Se entiende esto? Sí, ella bebía la copa del vino que el novio le había servido, y eso significaba que aceptaba el pacto, aceptaba las condiciones, quería casarse con él, ¿vale? Y los esponsales,
cómo se llama a este acto, era un compromiso mucho más firme que el compromiso de hoy, ¿no? Cuando uno dice, bueno, te he puesto un anillo, estamos comprometidos, bueno, si se pone anillo, estamos comprometidos, ¿no? Vamos a ver cómo se actuaba en aquel compromiso. Esto era un pacto y era un pacto firme. Mirad, cuando José tenía a María, o sea, cuando él en nuestro pensamiento hubiéramos dicho, ¿no? Pues si la chica está embarazada, pues le puede dejar y punto, ¿no? Se olvida del tema, ¿no? Pero entendiendo el tema de los matrimonios, él estaba comprometido y ella comprometida con él. Y esto significaba que era como si estuviera casada. Por eso para dejarla tenía que hacer algo público, ¿verdad? Una vez que la novia bebía la copa de los esponsales, se sellaba el pacto entre ellos. Y esto ocurría en un ritual que le llamaban Kiddushim o santificación, porque la novia quedaba apartada para el esposo. ¿De dónde viene la palabra Kiddushim? Aquellos que ya me habéis escuchado muchas cosas de estas, venga. Los que habéis estudiado soteriología, santo, kadosh, ¿sí? De la palabra kadosh o de la palabra santo. Consagrado es lo que significa una palabra. Santo significa apartado, ¿verdad? El compromiso era legalmente vinculante. Ella era comprada por precio. A partir de ese momento, no penséis que la novia se sentía esclava, ¿eh? Era ella libremente estaba accediendo, ¿vale? Pero era así como se determinaba, o sea, se llamaban las cosas. A partir de ese momento la novia iría con velo, velada. ¿Por qué? Porque ella indicaba desde fuera que ella ya estaba fuera de mercado, ella estaba comprometida, que ningún otro varón la mirase, porque ella había hecho su voto, ¿sí? Entonces quedaba velada. El periodo de compromiso normalmente solía durar 1 o 2 años. La novia y el novio no volverían a verse hasta la boda, cuando beberían juntos la próxima copa ritual, la copa de la boda. ¿Sí? Tú ves una boda judía y ellos beben ahí, ¿no? Luego, el novio le presentaba a la novia obsequios especiales. El propósito de estos regalos era mostrar el precio del novio por la novia y también, además, estaban destinados a que ella le recordase y siempre se acordase de él en medio de todo este tiempo de separación, que iba a ser un largo tiempo de separación. Ambos tenían preparativos que hacer durante todo este tiempo tan prolongado de separación. Pero el trabajo del novio era mayor. El novio prepararía una cámara nupcial para la luna de miel. Esta cámara se construía normalmente en la casa del padre del novio o en la propiedad de su padre. La cámara nupcial debía de ser un lugar hermoso para llevar a la novia y debía de construirse según las especificaciones del padre del novio. El novio podía ir a por la novia solo cuando el padre lo aprobara. Si se le preguntara al novio cuándo sería la boda, él bien podría contestar: no me corresponde a mí saberlo, solo mi padre lo sabe, ¿verdad? Una vez que el nuevo hogar estuviera listo, el novio vendría, decían ellos, como ladrón en la noche, para tomar a su amada y unirse a ella. De todo esto que os he contado, ¿cómo relacionamos el proceso de matrimonio en el Antiguo Testamento con Jesús y su iglesia?
Jesús estaba con sus discípulos en la última cena. Él les ofreció un nuevo pacto, una nueva alianza. Él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto. En esta verdad, en esta frase, Jesús deja reflejado o está reflejando a un novio que ofrece el pacto del matrimonio con la copa de los esponsales, y también lo que dice es el precio de la novia. ¿Cuál es el precio de la novia? ¿Cuánto valemos? La sangre de Cristo. Ese es el precio que Jesús determinó que pagaba por nosotros. La sangre de Cristo. Cuando los discípulos bebieron de la copa, ratificaron el pacto. Su iglesia lo aceptó, que entonces eran sus discípulos, ¿verdad? Jesús también dijo en Mateo 26, 29, pero yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid desde ahora hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre, ¿sí? Así como los novios bebían en su compromiso y volvían a beber solamente cuando se encontraban en esa boda, de la misma forma el Señor Jesús les dice a sus discípulos, no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que vuelva a estar con vosotros, ¿verdad? Él estaba anticipando beber la copa de las bodas del Cordero, ¿no? Con su novia en esas cenas, ¿no? Que está reflejado en Apocalipsis 19. La novia, la iglesia, quedó consagrada a Jesús, esperando a que Él volviera. Este es el estado en el que estamos ahora, ¿no? Iglesia, nuestro novio se comprometió con nosotros y estamos esperando, estamos en tiempos de espera para que Él venga a unirse con nosotros. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar suca para ti, un lugar para ti. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la iglesia, que estamos esperando a que nuestro Señor Jesús prepare nuestro lugar, con el que vamos a estar con Él para siempre. ¿Sabía Jesús en qué momento volvería a unirse exactamente con su esposa? Hay un versículo que nos llama tanto siempre la atención, ¿o no? Cuando el Señor Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, diciendo que Él no lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre. Qué bonito, ¿no? Que justo Él dejó como reflejado esta verdad, ¿no? Solo el Padre, cuando esté en ese lugar preparado, le dirá, sal, vete a por tu amada. ¿Cuál fue el regalo? ¿Cuál fue el regalo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, nos dejó mientras que sufríamos esta larga espera hasta su nueva venida para unirnos con Él? Dime, pueblo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese regalo de bodas, dice, no os voy a dejar solos, nos dejo solos. El Espíritu os va a hablar y os va a revelar todas las cosas que yo os he dicho. La novia debe de estar preparándose durante este tiempo de separación. ¿Cómo se prepara esta novia? Debemos estar preparando nuestras vestiduras para la ceremonia, perfume para agradar a nuestro esposo cuando se una a nosotros. En Apocalipsis 19 dice así,
porque han llegado las bodas del Cordero y se ha preparado. Y a ella, a ti, amada, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tenemos que hacer, amada esposa? Tenemos que bordar nuestro vestido. ¿Cómo estará el vestido de esta iglesia? No lo quiero pensar. Y no solo estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia. Yo creo que hay parte del mundo que quizás están entregando su propia sangre, ¿verdad? Esos sí estarán bordando, esos serán los que están poniendo el bordado, todas esas cosas que hacen tan bello el vestido, ¿no? Nosotros igual andamos ahí con otras partes más sencillas de las vestiduras, ¿verdad? Las acciones justas de los santos. Jesús quiere venir a recoger una esposa sin mancha y sin arruga, que lo dice en Efesios, ¿no? Segunda de Pedro 3:10 y 14 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como ese novio, limpio y resplandeciente, porque el lino... me he ido a otro versículo. Por tanto, amados, puesto que estáis esperando estas cosas, procurad ser hallados por Él en paz y sin mancha. Hoy celebramos esta venida de nuestro Señor Jesucristo para venir a unirse con su amada. Somos exhortados a prepararnos para nuestro encuentro, a bordar nuestro vestido con muchas acciones justas. Lo justo es todo aquello que nos acerca a Dios. A tener un rico perfume en provisión. Debemos de estar listos, hermanos, porque sabemos que pronto sonará el shofar anunciando la venida del novio. Así que por eso hoy le pedía a José Ignacio si podíamos hacer de una forma distinta. Si podéis, por favor, ir repartiendo el pan, ir repartiendo el vino. Le he pedido a José Ignacio el honor. Me gustaría que en este día, aquel que tome el pan, aquel que tome el vino, lo tome en esa conciencia de lo que hemos hablado. De que como esposa vamos a aceptar un pacto de amor, un pacto de provisión, un pacto que el Señor ha establecido con nosotros. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ese día que se encontró con sus discípulos, Él tomó ese pan y lo bendijo y dio gracias, dice la palabra. Bendito tú, Señor y Dios nuestro, Rey del universo, porque tú eres aquel, Señor, que haces brotar el fruto de la tierra. Y lo partió y lo dio a sus discípulos. Tenemos ese pan. Señor y Padre Celestial, nosotros queremos darte muchísimas gracias. Tomamos en este momento, Señor, este pan, bendito Dios, participando de esa comunión, Señor. Nos unimos, Señor, delante de ti como tu esposa en este día. Una sola esposa.
un solo cuerpo, un solo pueblo. Y participamos de ti, Señor. Sácianos con tu pan. En el nombre de Jesús. Tomamos ese pan. Y dice el Señor que esa última copa, el Señor, después de haberles hablado de ese pacto, se sirvió ese vino, fruto de la vid. Y como hemos visto hoy, Él nos ofrece como esposo una copa, un compromiso. Y Señor, en esta mañana, Señor, como tu esposa, como tu amada, queremos aceptar, Señor, ese pacto que tú has puesto delante de nosotros, ese pacto que tú has grabado en nuestros corazones, esa ley tuya, Señor, con la que tú nos has sellado. Señor, como amada que somos, queremos comprometernos contigo que no vamos a tener ningún Dios ajeno delante de ti, que queremos amarte solo a ti, Señor, que cubrimos nuestras cabezas, Señor, declarando que solamente somos tuyos y nuestros ojos no se van a ir detrás de dioses ajenos, que no queremos codiciar a nadie que no seas tú. Amado nuestro, al tomar esta copa, queremos decirte que te vamos a esperar, que te estamos esperando hasta que tú vuelvas, que bordaremos esas vestiduras, que queremos aprender a bordar ese vestido hermoso, blanco, limpio, resplandeciente, con el que tú quieres que estemos vestidos, Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Señor, en esta mañana te decimos que vamos a esperarte cada día de nuestra vida, esperando, Señor, a que llegue ese momento, Señor, que suene el shofar, Señor, y que sepamos que tú vienes, Señor. Oh, Señor Jesús, ven pronto. Te amamos. A ti la gloria. Amén. El Señor nos ayude a ser esa novia fiel que se guarda y le espera cada día. Esto es una jumba, es una pequeña suca decorada, y que lo que simboliza es esa protección bajo la que entramos cuando nosotros nos unimos a Dios. Los orgullosos se suelen casar debajo de las alas del Dios Altísimo. El Señor os bendiga. Amar y amarle. Merecen su amor, es un regalo.